Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar redes en Docker. Entonces vamos a empezar con este comando que es Docker Network ls, el cual nos va a mostrar las redes que tenemos creadas. Docker Network ls. Entonces vemos que aquí estas tres de acá vienen por defecto y estas dos son dos que yo había creado anteriormente. Entonces acá nos aparece el Network ID, el nombre, el driver y el scope. Entonces vamos a ver que normalmente los contenedores cuando los creamos y no especificamos a cuál red van a pertenecer, normalmente quedan en esta red bridge. Y estas otras, esta red non es una red que no le va a dar direccionamiento IP al contenedor, o sea, no le va a dar acceso a poder ser accesible desde afuera del contenedor. Y esta red host es una red que va a utilizar la interfase de red del host para poder acceder a sus servicios. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Entonces vamos a ver por acá qué más tenemos. Acá por ejemplo dice que si por ejemplo queremos saber más sobre esta red de acá, vamos a ver por ejemplo esta de acá. Entonces vamos a poner Docker Network Inspect y ponemos el ID, el Network ID. Entonces acá por ejemplo me tira información como cuál es el ID de red de esa red como tal y cuál es el gateway. Y también me mostraría los contenedores que hay en esa red, si hubieran contenedores. En este momento no tenemos, entonces por eso es que no nos muestra, pero ahorita vamos a ver. Y estas se llaman por ejemplo red 01, entonces aquí muestra el tipo de driver que está utilizando, en este caso bridge, y listo. Vamos a continuar. Vamos a ver por acá, si queremos ver a qué red pertenece un determinado contenedor, entonces vamos a ver, vamos a correr un nuevo contenedor, en este caso le voy a poner Nginx 01 y vamos a dejarlo en la red por defecto. Voy a poner esto acá. Vamos a ponerlo en esta. Listo, entonces docker ps-a. Entonces acá me aparece que tengo en este momento este contenedor que fue el que acabé de crear. Y vamos a ver acá docker inspect. Ponemos el container ID. Y vemos que por acá al final me dice en cuál red está. Entonces acá dice networks y dice que en este momento este contenedor está en la red bridge. A eso se refiere este comando que dice que es docker inspect y el ID del contenedor. Ahora vamos a ver cómo crear una red nueva. Entonces vamos a poner docker network create y vamos a crear la red 03. Si hacemos un docker network ls, ya entonces la vamos a ver acá. Listo, vamos a venir por acá, esto ya lo miramos. Vemos también, si ponemos un IPA, vemos que se van creando diferentes interfaces de red. Posiblemente esta 10 pertenece a esta red 03. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer un inspect y vamos a borrar esto y vamos a poner el ID de red de la nueva red que acabamos de crear. Y vemos que sí, es la 172.20.01, está en este rango. Entonces vemos que aquí se creó la 172.20.01, que sería entonces el gateway para darle salida a internet. Entonces la salida a internet de los contenedores que estén en este ID de red van a salir a internet por medio de esta interfaz. Listo. Ahora dice, si queremos podemos crear una red nueva con un segmento de red personalizado. Podemos hacerlo con el siguiente comando. Entonces vamos a ver cómo vamos a crear esto. Entonces vemos que casi todas estas se están creando pues como en la 172.algo.algo. Pero digamos que por ejemplo queremos crear una en la 192.128.10, digamos. Entonces dice Docker Network Create Subnet y nombre de la red. Entonces vamos a ponerle que esta va a ser la red 04. Listo, entonces si hacemos un IPA, entonces vemos que aquí en este momento me creó una interfaz de red que es la 192.168.11. Y vamos a ver que la red 04 está acá. Si hacemos un inspect, entonces va a estar dentro de este mismo rango de red. Vamos a ver. Inspect. Y vamos a mirar.
Entonces aquí lo vemos, 192.168.1.0. ¿Cuál es el inconveniente acá? Que no se le especificó cuál era el gateway. Entonces posiblemente los contenedores que ingresen a esta red no va a tener entonces salida a internet. Entonces sería Docker Network Create. Docker Network Create. Vemos que aquí le podemos especificar, con esto le podemos especificar el gateway. De la misma forma que especificamos el ID de red, entonces pondríamos -- gateway igual, y en este caso sería la 192.168.1.1. Si por ejemplo queremos asignar un contenedor a esta red nueva, podemos crearlo con el parámetro network. Aquí en el blog, no sé por qué se cambia el formato y yo pongo dos guiones en este caso y se convierte como en uno solo, para que tengas en cuenta. Aquí hay que copiar estos de acá que sí tienen el formato tal cual como es. Entonces vamos a crear un contenedor al cual pues lo vamos a asociar en este caso a la red 03. Entonces docker run itd, vamos a poner network red 03 en este caso, y le vamos a poner otro nombre y creo que es así. Name, network, nombre del contenedor, así está bien. Entonces vamos a crear otro más en esa misma red y vamos a dar docker network ls, y si hacemos un inspect, aquí me va a mostrar los contenedores. Vemos que me está diciendo que Nginx 02 está asociado a esta red y que el contenedor Nginx 03 también está asociado a esta red y cuál es su respectivo IP. Estas redes que nosotros creamos personalizadamente tienen una característica, las que están en la red bridge, y es que ellas, cuando los contenedores se van agregando, estos contenedores se pueden comunicar entre ellos por el nombre de host, tanto por dirección IP pero también con nombre de host, y lo hace automáticamente. Él como que va creando unas entradas en el archivo etc host de cada contenedor donde especifica pues como cuál es la IP de cada contenedor en esa red, para que pues digamos en el caso de que necesitáramos pues como esa característica. En este mismo ejemplo vemos en cuál red quedó el contenedor. Entonces aquí nuevamente miramos, digamos por ejemplo menos A. Entonces digamos por ejemplo Nginx 03. Entonces vamos a tirar un inspect y vamos a mirar esto acá. Entonces vemos que en este caso me dice que este contenedor pertenece a la red 03. Listo, continuemos. Si accedemos al vamos a darnos cuenta que este no es capaz de dar pin a un contenedor que está asignado a la red. Eso. Listo. Si por ejemplo nosotros digamos tuviéramos, vamos a poner acá en la red 02 Nginx 04, lo que dice es que si por ejemplo nosotros tuviéramos este contenedor Nginx 04 y quisiéramos hacerle ping al contenedor Nginx 03, el cual está en la red 03, yo veo, sí, entonces no va a ser posible porque esos contenedores están en redes diferentes, están aislados y no tienen comunicación entre ellos. Normalmente esta limitación se soluciona con Kubernetes, pero aquí también existe pues como una especie de workaround, pues como una especie de solución. Entonces vamos a ver cuál es. Entonces dice, aquí estamos intentando dar pin a un contenedor que está en la red bridge por defecto, sin embargo no nos responde. Esta es la IP asignada al host por la red bridge por defecto, en este caso esta IP sí nos responde. Y bueno, si nosotros hacemos ping como tal a las interfaces de red del host, así estén en otra dirección IP diferente o en otro rango diferente, siempre nos va a responder, pero no nos va a responder contenedores que estén en una red diferente. Entonces listo, si queremos crear una red nueva de tipo bridge, host o no, podemos usar el parámetro driver. Si además de eso queremos asignar un gateway específico, podemos usar el parámetro gateway.
Entonces aquí me está diciendo que, por ejemplo, yo puedo crear una red, digamos, por ejemplo, que vamos a crear una red que se llama host. Bueno, no que se llama host, que está en ese tipo de driver. Entonces vamos a venir acá. Vamos a crear. Entonces aquí pondríamos driver. Podemos poner host. Y subnet, vamos a dejar que lo asigne automáticamente. En este caso. Y también lo voy a dejar que asigne. Entonces en este caso voy a poner esto en la red 05. Docker network create, driver, dice only one instance of host network is allowed. Ah, bueno, en este caso, esta de acá, red 02, vamos a mirarla. Docker inspect. Vemos que no es necesario ni siquiera poner network inspect, él solo lo detecta. Acá por ejemplo dices que driver default. Esta 02, pero... A ver, ¿y la 01 qué tiene? Driver default también. Y la 03 también dice driver default. Ah, no, pero es que el driver en realidad está acá. Driver bridge y driver bridge. Dice Docker network create driver host. Dice error from daemon. Only one instance of host network is allowed. Ah, o sea que en este caso yo no puedo crear más de este tipo de red. Nada más una sola puede existir. Y tiene pues sentido porque obviamente nada más tenemos en este caso un solo host por el cual podríamos salir. Entonces digamos que por ejemplo quisiéramos crear una de tipo none. A ver si de none sí me deja crear más. Docker network create driver none red 05. Al parecer lo está creando, pero se está quedando ahí como un tiempo. Entonces aquí por ejemplo se creó una de tipo bridge con este direccionamiento 172.19.00 con gateway 172.19.01 y el nombre como tal. Dice, si usamos el comando docker inspect podemos obtener información sobre una y a su vez cuáles contenedores están haciendo uso de ella. Esto ya lo vimos. Si queremos eliminar una red que hayamos creado, entonces sería docker network rm. Dice plugin non found. Dice que no está... Ah, bueno, este en realidad el driver se llama es null. Vamos a ver. ¿Saben qué pasa en este tipo de cosas? Porque... Pues así dice, only one instance of null network is allowed. O sea, nada más una de estas también es permitida. Entonces básicamente nos da pues como para jugar con estas que son de tipo bridge. Hay otros tipos de redes, por ejemplo hay una que se llama Macmillan, no la he utilizado pues, la verdad es que he visto cómo funciona pero no la he utilizado y posiblemente existen más. Estos conceptos que estamos viendo acá para aclarar son conceptos que nos van a abrir el conocimiento para irnos hacia Kubernetes, que ese es pues como el objetivo que tengo. Entonces listo, vamos a borrar alguna de estas redes para que veamos cómo funciona. Entonces docker network rm y voy a eliminar esta red 04 con el network id. Listo, dice otros tipos de redes tipo host. Si asignamos un contenedor a la red host, esta red elimina el aislamiento que hay entre el host y dicho contenedor. Quiere decir que en este caso el contenedor estaría usando la interfaz de red del host. Veamos por ejemplo el siguiente contenedor el cual se ha asignado en esta red. Listo, entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Yo en este momento, entre todo este montón de interfaces de red que se han creado para el resto de redes, este es pues el que tiene el host como tal, la 192.128.20.165. Entonces, recordar que si yo por ejemplo hago un run, vamos a poner acá engines 05.
Si yo lo pongo así solo, este contenedor no va a ser posible verlo desde afuera. Lo que me tocaba hacer a mí era poner "-p" y decirle que, por ejemplo, voy a escuchar en el host en el 8080 y que en el contenedor se está escuchando en el 80. Por eso se llama Red Bridge. Entonces hace una especie como de nateo. Entonces lo que hace es que el host va y busca el puerto 80 del Nginx cuando alguien haga una consulta al puerto 8080 del host. Entonces vamos a ver. Voy a poner docker ps-a y en este momento está arriba. Listo, entonces si yo vengo acá y pongo 192, 128, 20, 175 en el 8080, vemos que me aparece el mensaje de Nginx. Eso es por este mapeo de puertos que estoy haciendo acá. Pero ¿qué pasa si yo no, o sea, este contenedor como tal, si le hacemos un docker inspect, vamos a ver que él está en la red bridge. Listo, pero lo voy a eliminar. En este caso voy a poner "-a" para liberar este puerto. Entonces voy a poner docker network, no, docker rm y este. Le voy a poner un "-f" para que fuerce la eliminación. Y listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo, lo voy a crear, pero en este caso ya no voy a necesitar este mapeo de puertos. Y vamos a ponerle que va a pertenecer a la red de esta de acá. Vamos a ver acá qué dice. Chan, docker network. Entonces dice, bueno, no, aquí no es driver, aquí es network. Chan, listo. Entonces network, vamos a decirle que va a pertenecer a la red host. Entonces la red host se dice que mejora el rendimiento porque no es necesario el proceso de nateo. Y esta entonces va a eliminar el aislamiento que hay entre el contenedor y la red, o sea, la red externa, o sea, hacia afuera. Entonces, de esta forma, lo que va a hacer él es que vamos a crearlo y vamos a ponerle docker ps-a. Y en este momento, vamos a ver por acá que esto abre. Si venimos y ponemos un netstat-toolpn, vamos a ver que él abrió un puerto 80 en el host. Esto no estaba abierto. Entonces si yo pongo, ya no tengo que poner como tal el socket, o sea, dirección IP más puerto, sino con solo poner la IP, ya entonces me muestra el Nginx. Y ese Nginx es este contenedor que acabé de crear en la red host. A eso se refiere. Listo, entonces espero que ya haya entendido esa parte de que los contenedores que estén en la red host en realidad lo que van a hacer es que van a utilizar la interfase de red del host como tal para publicar sus servicios. Listo. Ahora dice, redes de tipo non. Los contenedores que asignemos a este tipo de red no se les asignaría direccionamiento IP. Eso ya lo habíamos hablado. Dice que este tipo de contenedor podría ser útil, por ejemplo, si ejecutamos algún tipo de tarea automatizada que mande un archivo a un volumen, por ejemplo. Es, por ejemplo, útil para el caso en que el contenedor no pueda ser accedido desde otro recurso diferente al host. Importante, la comunicación entre contenedores que están ubicados en redes diferentes no es posible, al menos no al nivel de Docker. Entonces ya también lo habíamos hablado. Vamos a ver inicialmente en cuál red está este contenedor. Entonces dice que está en la red 02. Vamos a ver otro contenedor y este contenedor está en la red 172.18.02 y está en la 172.19.02. Vemos que si desde la 172.18.02, que es este contenedor que tenemos acá, hacemos un pin a la 172.19.02, no nos va a funcionar. Entonces dice, ahora vamos a asignar este mismo contenedor a la red 02. Entonces para asignar un contenedor ya existente a otra red podemos poner Docker Network Connect. A ver, expliquemos esto un poquito con dibujos. Vamos a venir acá. Entonces yo aquí tengo un contenedor y aquí tengo otro. Este pertenece a la red, digamos, 1 y este pertenece a la red 2. Este, por ejemplo, tiene la 172.17.02 y este tiene la 172.18
0.2. Si yo intento hacer un pin de acá a acá, no me va a funcionar. Listo, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer para solucionarlo es que puedo asignar a este contenedor, lo puedo asignar a varias redes. Entonces lo puedo asignar también a la red 2. Entonces ya este contenedor me va a quedar con una IP también, que es la 172.18, digamos la 03. Y de esa forma entonces ya sí me voy a poder conectar. Acá no me podía conectar, pero aquí sí me puedo contactar con este contenedor que hay acá. Porque los dos hacen parte de la misma red. Pero este de acá, la única diferencia es que en este caso está haciendo parte de dos redes diferentes. Entonces de esa forma se puede solventar. Por eso dice acá Docker Network Connect. Entonces digamos que el contenedor lo voy a poner en la red que está el otro contenedor que quiero alcanzar. Y si lo quiero desconectar de una red, lo puedo poner con Docker Network Disconnect. Acá vemos las diferentes pruebas pues que hacemos. Y sin embargo los contenedores por defecto no pueden comunicarse en sí haciendo uso del nombre de host. La forma para lograrlo es creando manualmente una entrada en el archivo host del contenedor, o que al momento de crear un contenedor nuevo lo apuntemos con el parámetro link. Entonces ya habíamos dicho anteriormente que cuando creamos redes personalizadas, por ejemplo digamos la red 03, red 04 o el nombre que nosotros le queramos poner, que son de tipo bridge, los contenedores que queden en esa red van a poder contactarse entre sí tanto por IP como por nombre. Entonces yo puedo dar ping contenedor 01 o ping 172.18.0.2. Son ejemplos. Puedo hacerlo de las dos formas, pero en la red bridge que viene por defecto, o sea la que veníamos por acá, la que veíamos acá, esta que se llama de hecho bridge, esa bridge no permite eso. Entonces para poderlo hacer tendremos que poner en cada contenedor, en la parte del etc host, la dirección IP más el nombre pues como tal de las máquinas a las que queremos alcanzar por nombre. O si no, al momento de crear un nuevo contenedor podemos darle este -- link y decirle cuál es el nombre del contenedor que ya existe, y de esa forma entonces se va a crear esa entrada como tal. Ven, aquí la estamos viendo, etc host, entonces vemos la IP y el nombre del contenedor como pues el nombre del contenedor para poder alcanzarlo por nombre, e incluso aquí hasta se pone pues como el ID del contenedor. Básicamente esos son los conceptos que vamos a ver por ahora. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.